Hola, les doy la más cordial bienvenida al curso de Física 2. Este curso es una continuidad del estudio de la física clásica que han venido realizando a través del curso inicial que fue Física 1. En la primera unidad de este curso vamos a estar estudiando la mecánica de fluidos. Es un tema muy bonito cuyo objetivo es conocer todo lo referente al comportamiento de los fluidos junto con las fuerzas que lo provocan. Antes de iniciar el estudio de la mecánica de los fluidos, vamos a repasar algunos conceptos que van a ser muy importantes para luego el posterior análisis de algunos sistemas que vamos a trabajar en base a algunos de los temas que vamos a estar estudiando. Vamos a iniciar entonces con el concepto de mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos, en pocas palabras, es la ciencia que estudia la cinemática y la dinámica de los fluidos ante la acción de fuerzas aplicadas. En este caso, también lo decimos como fluidos a las sustancias que se encuentran en su estado líquido y gaseoso. Sabemos desde el punto de vista de la termodinámica que una sustancia o una materia se puede encontrar en tres estados, que es el líquido, sólido y gaseoso. Pero vamos a decir que únicamente una sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso lo vamos a considerar un fluido. Y es que en un fluido son aquellas sustancias en las que puede producirse un movimiento relativo de las moléculas o átomos que forman parte de la estructura interna, tanto en movimiento como en reposo, situación que no puede producirse en lo sólido. Y esto viene ligado con otro concepto que es el concepto de densidad que vamos a estudiar más adelante. La densidad de la sustancia o del cuerpo va a ser aquella que va a permitir o es la que ocasiona que una molécula o un átomo se pueda mover dentro de la estructura interna del cuerpo. En este caso, cuando las moléculas están separadas, más separadas que en el estado sólido, entonces hay un mayor movimiento y el fluido se encuentra, ya puede ser en su estado líquido o en su estado gaseoso. Como podemos ver también en la imagen que tenemos de la estructura, de la división de la mecánica clásica, tenemos la mecánica del sólido y la mecánica de fluidos. Hasta ahorita habíamos estado estudiando en física 1 únicamente el cuerpo en su estado sólido, ¿verdad? Y vamos a tener algunas otras clases más adelante, ustedes en sus carreras que van a estudiar siempre el cuerpo en su estado sólido, como por ejemplo la asignatura de estática, resistencia de materiales, que aborda los cuerpos en su estado sólido. Pero también hay una rama de la mecánica clásica que es la mecánica de fluidos, que es específicamente esta unidad que vamos a estar estudiando, y también se descompone en la aerodinámica, que es el estudio de los fluidos, en este caso fluidos gaseosos como el aire. Luego tenemos la aerodinámica y tenemos la hidráulica. La hidráulica es aquella que el objeto de estudio únicamente es el agua. Desde el punto de vista de la termodinámica, la materia puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Y los fluidos pueden ser líquidos o gases según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas. Es decir, la cohesión que existe dentro de las moléculas de una materia son las que van a definir en qué estado se encuentra. Y estas a su vez dependen de la temperatura. Entonces, en los líquidos, las fuerzas intermoleculares permiten que las partículas se puedan mover libremente, tal y como lo podemos ver en la imagen, aunque mantienen enlaces latentes que hacen que las sustancias en este estado presenten un volumen constante y fijo. Cuando se vierte un líquido en un recipiente, el líquido ocupará el volumen parcial o igual al volumen del recipiente sin importar la forma de este último. Los líquidos son incompresibles debido a que su volumen no disminuye. Es decir, que si nosotros al agua, por ejemplo, le ejercemos alguna presión, no lo vamos a poder comprimir. Simplemente el agua va a buscar lugares a donde ocupar ese espacio que se le está quitando. Entonces, esa es una característica de los líquidos. Y también, como lo dice la teoría, el estado de la materia va a depender de la termodinámica. Por ejemplo, veamos el caso más común, que es el del agua. El agua está en sus tres estados, que tenemos
líquido, sólido, gaseoso. El agua es un sólido o como lo conocemos como hielo cuando la temperatura es bajo cero. Luego, si aumentamos la temperatura y lo movemos de cero, se va a mantener como estado líquido hasta los 100 grados centígrados. Y luego, si elevamos la temperatura a los 100 grados centígrados, entonces vamos a obtener un estado gaseoso. Y eso lo podemos observar en cómo es el comportamiento interno de sus moléculas. En el estado sólido tenemos en la imagen que las moléculas están muy adheridas, o sea que en este caso tenemos una mayor densidad. Luego tenemos el estado líquido, que ya podemos ver que la cohesión entre las partículas es menor, y el estado gaseoso, que las partículas se encuentran separadas. Entonces, en un fluido, la característica de un fluido es que en el estado líquido y gaseoso, la materia o el cuerpo toma la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, en el caso del agua, si nosotros echamos en el estado líquido o gaseoso, va a tomar la forma. Por ejemplo, si es líquido, en el vaso. Si quisiéramos ver que si toma la forma del gas, imaginémonos que soplamos aire dentro de un globo. Entonces, cuando nosotros expulsamos aire, más que todo el aire que soplamos nosotros de nuestros pulmones está compuesto de un gas que es dióxido de carbono. Entonces, ese gas, si lo soplamos, no lo dejamos salir y lo metemos dentro de un globo, vamos a observar que va a tomar la forma del globo. Lo mismo si en ese globo nosotros echáramos agua, en estado líquido, podemos observar que va a tomar la forma del globo. Pero eso no sucede, por ejemplo, en el estado sólido. Si nosotros queremos echar en un recipiente hielo, el hielo no va a tomar la forma del recipiente porque esa es una característica de los cuerpos que están en estado sólido. Entonces, básicamente, es bien importante que manejemos estos conceptos, que los cuerpos cuando están en su estado líquido y gaseoso adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Y además, en este caso, en el caso de los líquidos, son incompresibles. No podemos ejercer presión sobre ellos y no así los gases. Los gases sí son comprimibles y eso lo podemos observar, por ejemplo, cuando se le aplica presión a una jeringa. Entonces, en este caso sí lo podemos comprimir. Dentro de los fluidos tenemos los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. En este caso, las principales características de un fluido newtoniano son que no tienen ningún tipo de propiedad elástica, es decir, no tienen elasticidad, son incomprensibles, son isotrópicos e irreales. La viscosidad depende de la temperatura, ya vamos a ver el concepto de viscosidad. La viscosidad también depende de las presiones a las que se encuentre, y vamos a ver también el concepto de presiones. Cuando se encuentra una temperatura fija, su viscosidad no cambia y se mantiene de manera constante. Se dice que estos fluidos tienen un comportamiento normal, en los cuales existe muy poca viscosidad y esta no varía con fuerzas cuando son aplicados sobre ella. Conforme la temperatura aumenta en un fluido, así disminuye su viscosidad. La viscosidad del líquido es inversamente proporcional al aumento que se da en la temperatura del mismo. Y el fluido newtoniano fue denominado así por Isaac Newton, quien lo descubrió como un flujo viscoso y cumple con la ley de viscosidad. Vamos a decir que vamos a trabajar nosotros con fluidos newtonianos y en este caso con flujos ideales. En la imagen que tenemos ahí podemos observar que este no tiene un comportamiento normal. Ese es un fluido no newtoniano que tiene un comportamiento un poco más complejo que un flujo normal. Entonces vamos a decir que el fluido en condiciones ideales va a ser un fluido no viscoso cuando no presenta no presenta fricción interna. El fluido es estable cuando la velocidad del flujo en todos los puntos permanece constante. Esto nos va a servir para los conceptos que vamos a estudiar más adelante, cuando vamos a estudiar los fluidos en movimiento. Hablamos que el fluido es incomprensible cuando la densidad es constante y el fluido es irrotacional cuando él no gira alrededor de su centro. O sea que hablamos de flujos laminares y no turbulentos, que también son conceptos que vamos a estudiar más adelante. Pero de los primeros conceptos que vamos a estar estudiando, que son las propiedades de los fluidos, vamos a hablar ahorita un poco acerca del volumen, la densidad, la viscosidad y la presión, que ya hemos estado mencionando en las diapositivas anteriores. Empecemos por comprender lo que es el volumen y la densidad.
El volumen, pues creo que es un concepto que ya ustedes han estado manejando bastante en sus clases de matemáticas, y el volumen es una magnitud definida como el espacio que ocupa un cuerpo. Es una función derivada ya que se haya multiplicando las tres dimensiones, es decir, si fuera en el caso de un cilindro, de un rectángulo, el largo, la base por la altura, ¿verdad? Que son sus tres dimensiones, o el área por la altura. Luego tenemos la densidad, y la densidad se define como la masa por unidad de volumen, y sus unidades en el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico. El símbolo de densidad es esa que parece una P, pero realmente es una Rho en el alfabeto griego, y la densidad es la cantidad de masa que está o que cabe, por decirlo así, dentro de un determinado volumen. Esto estamos hablando como el tema que miramos acerca de la cohesión de las partículas. Entre mayor es la cohesión de las partículas, estamos hablando que más cantidad de masa hay en un espacio o en un volumen del cuerpo que la contiene. Y, por ejemplo, podemos ver que tenemos una llave y también tenemos, bueno, son dos llaves. Una tiene la función de abrir puertas y la otra es para con tornillos o piezas. En este caso, ambos son de acero. Entonces, el acero en su estado sólido tiene una misma densidad. Entonces, ahí podemos observar que lo que cambia es la masa y el volumen de la figura. Sin embargo, su densidad es la misma porque está en su estado sólido. La cohesión que tienen las partículas es la misma y es la que la mantiene en ese estado. Y lo que cambia es la masa y el volumen debido a su forma. En este caso, la densidad que más se utiliza es la densidad del agua, que a 4 grados centígrados la tomamos como la densidad normal, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o también podemos decir de 1 gramo sobre centímetro cúbico, o sea, la cantidad de masa que cabe en un metro cúbico, en el caso del agua es de 1000 kilogramos. Y el concepto de densidad debe tener en cuenta la temperatura a la que se mide, porque la densidad, como ya habíamos visto, que es la cohesión de las partículas, va a depender de la temperatura, como mostraba en el ejemplo del agua, que dependiendo de la temperatura, se puede encontrar en su estado líquido, sólido o gaseoso. En el caso de los sólidos y líquidos, la densidad cambia ligeramente con el incremento también de la presión. Esta es otra variable de la densidad. En el caso de un gas, la densidad depende fuertemente de la presión y la temperatura. Acá, por ejemplo, hay una tabla, que esa tabla la pueden encontrar en sus libros, que es densidades de materiales que son los que más se utilizan. En este caso, el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, el dióxido, el oxígeno, el aire, y tenemos las densidades de acuerdo a la temperatura y la unidad de densidad, que son kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos el agua pura, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos el agua de mar, que al tener sal, eso aumenta la densidad. Es como cuando tenemos un vaso de agua y le echamos azúcar. Entonces, el azúcar lo que hace es que aumenta la densidad del líquido que tenemos. Si fuese agua, entonces ya es mayor. Entonces, la densidad del agua de mar es de 1025. Y tenemos algunas otras, en la parte derecha tenemos otra tabla con otros materiales. Tenemos, por ejemplo, el caso del oro, que tiene una densidad bastante grande, 19.3. Es un material muy denso, igual que el platino, 21.4. De hecho, de la densidad es una propiedad muy, muy importante en los materiales, porque como vamos a ver en temas posteriores de esta clase de física 2, vamos a ver que la densidad me ayuda mucho en la parte de transmisión de temperatura, transmisión de ondas. También puede servir para ondas de sonido, y eso también nos sirve para, por ejemplo, como transmisores de electricidad. La densidad es un concepto o una propiedad muy importante y que es de un tema de estudio que siempre se debe de tomar en cuenta a la hora de, por ejemplo, diseñar algunos artefactos en la parte de ingeniería. Otro concepto que hablamos es la viscosidad. La viscosidad, los líquidos, a diferencia de los sólidos, tienen la capacidad de poder fluir. Es decir, que si se pone en movimiento a un líquido, al moverse trata de permanecer todo junto, todo unido, y es precisamente atribuido a su virtud de ser viscosos.
La viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido para separarse una de otras, es decir, es la oposición de un fluido a deformarse. Por ejemplo, casos de líquidos con mucha viscosidad o alta viscosidad, tenemos la miel. Si ustedes derraman miel, van a ver que el movimiento es muy lento porque la viscosidad es bien alta, o por ejemplo, un poco menos la del aceite, y el agua que tiene casi nula viscosidad. Y nosotros trabajamos con fluidos ideales, que es el tema que vamos a estar estudiando, donde no vamos a considerar la viscosidad. Entonces vamos a decir que la viscosidad es casi cero, pero es una propiedad que sí está también o que debe considerarse dentro de las propiedades de los fluidos. Esto es importante resaltar que la viscosidad es una característica que está presente en los líquidos que se encuentran en movimiento. Sin embargo, no se refleja en un estado que está estático o en reposo, ¿verdad? En este caso, pues, las moléculas que lo componen no tienen la necesidad de interactuar entre sí, es decir, no están en movimiento. Y mientras más grande sean las moléculas de un líquido, mayor resistencia pondrán a su desplazamiento. Es decir, entre mayor es la molécula, más alta va a ser la viscosidad. Debido a que el desplazamiento que presentan estas moléculas se da de una manera más lenta. Y el hecho de que un fluido sea más viscoso que otro quiere decir que tiene una mayor oposición también a deformarse. Sin embargo, con la sola acción de aplicar la energía calórica, es decir, aumentar la temperatura también es un elemento que puede hacer disminuir la viscosidad. Así como hablamos de la temperatura para hablar de densidad, la temperatura para influir también en las presiones, en este caso también la viscosidad la temperatura influye en la viscosidad. Otro concepto importante es la presión hidrostática. Cuando sobre una superficie plana de área se aplica una fuerza normal de manera uniforme, hablamos que la presión que recibe el cuerpo está dada por la fuerza que se le aplica dividido entre el área donde está siendo aplicada dicha presión. En este caso, la presión es una magnitud escalar y está dada por la unidad del pascal. Entonces tenemos que el concepto general de presión es igual a la fuerza sobre el área donde se aplica. Y en este caso, el área va a ser perpendicular a donde está siendo aplicada la fuerza. Y la unidad básica para medir la presión es el pascal. También tenemos que un pascal, que es un newton sobre metro cuadrado, es igual a un bar, que es 10 a las 5 pascales. Y una atmósfera es igual a 101.325 pascales. La presión de los cuerpos depende en gran manera de la profundidad y la densidad del líquido donde está sumergido. Entre más profundo se encuentra sumergido en un cuerpo, mayor va a ser la presión que este fluido va a ejercer sobre él. Y también va a depender de en qué tipo de líquido es donde está sumergido o qué tipo de flujo. Entonces, la presión va a variar de la densidad y la profundidad. Y esto tiene que ver mucho con, vamos a observar el concepto de presión que ya habíamos estudiado, que es igual a la fuerza dividido entre el área. Entonces, si recordamos la presión de un líquido, de un cuerpo sumergido en un flujo, en este caso en un líquido, va a ser igual a la fuerza que se le aplica dividido entre el área transversal. Entonces, en este caso, por ejemplo, si analizamos este cubo que tenemos aquí, tenemos que aquí todo cuerpo que se encuentra abierto en una superficie, sumergido en una superficie abierta, tiene una presión normal, que es la presión atmosférica que se encuentra en la Tierra, que ya la habíamos visto, que esa es igual a 101 kilopascales. O también la presión atmosférica, que es igual a una atmósfera. Luego también tenemos que experimentar presiones del líquido donde está siendo sumergido. En este caso, pues tenemos las presiones en los laterales, que estas se van a anular por la simetría. Tenemos esta con esta y atrás aquí se anula. Si yo hago una sumatoria de todas las fuerzas que se encuentran presentes, sabemos que fuerzas, si despejamos de presión, fuerza va a ser igual a la presión multiplicada por área. Entonces,
La fuerza que ejerce la presión atmosférica va a ser igual a la presión atmosférica, que en este caso es negativa porque va hacia abajo, por el área. Entonces, en un sistema de equilibrio, todas estas deben de estar igualadas a cero porque estamos hablando que es un fluido que se encuentra en reposo. Entonces, luego tenemos la fuerza que ejerce el líquido, que va a ser igual a la presión del líquido, multiplicado también por el área transversal, que es esta, la que lo está resistiendo. Y luego tenemos también que por naturaleza todo cuerpo tiene un peso W, menos W, que es igual a cero. Entonces, si descomponemos esto, tenemos que W va a ser igual, vamos a ponerla aquí, a masa por gravedad. Y en este caso, pues no tenemos la masa, pero vimos anteriormente que la densidad es igual a la masa del cuerpo entre el volumen. Quiere decir que la masa va a ser igual al volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo. Entonces, eso lo vamos a reemplazar acá. Presión A menos el volumen por la densidad por la gravedad igual a cero. Y el volumen, también vimos el concepto del volumen, que es igual a la multiplicación del área por la altura del cuerpo. Entonces, en este caso, independientemente de qué tipo de cuerpo hablamos, si es un rectángulo, un cilindro, siempre va a ser el área que tenemos acá multiplicada por la altura. El área por la altura. Entonces, volumen es igual al área por la altura, de la altura del cuerpo, por la gravedad, por la densidad, por la gravedad igual a cero. Y en este caso, en todas tenemos área, entonces vamos a eliminar las áreas. Y me va a quedar entonces que presión más presión menos presión atmosférica más la presión menos la altura por la densidad por la gravedad es igual a cero. Entonces vamos a despejar estos negativos y vamos a dejar que presión va a ser igual a la presión atmosférica más la altura o más la densidad por la gravedad por la altura. Y podemos ver que la presión entonces depende de la densidad del líquido y de la altura, porque la presión atmosférica y la gravedad van a estar siempre presentes en un cuerpo que esté siendo sumergido, porque estamos hablando que se encuentra en la Tierra, que es donde analizamos nuestros ejercicios. Entonces la presión atmosférica de la Tierra ya está dada, igual que la gravedad. Entonces, ¿de qué va a variar la presión? Va a variar de qué tan alto esté el cuerpo sumergido, qué tan profundo en este caso, y la densidad. Y en este caso, esta es la fórmula que tenemos acá, y aquí está descompuesta, que P es presión hidrostática, que es la presión que se ejerce el líquido, y va a ser igual también, aquí tenemos a la densidad, que es la del líquido, donde está sumergido, ojo, no la densidad del cuerpo, la densidad del líquido donde está sumergido, la aceleración de la gravedad, la altura del fluido y la presión atmosférica, y todo esto va a estar dado en pascales, que es la unidad de la presión. Presión está dado en newton sobre metro cuadrado, y un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. En determinadas aplicaciones, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como una presión por encima de la presión atmosférica. En este caso la hablamos como presión relativa. La presión normal, que es la presión presión manométrica, consecuentemente la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. En este caso, que el manómetro es un dispositivo que sirve para medir la presión, que también lo vamos a estar estudiando en la siguiente unidad, que es vamos a estudiar los manómetros. Tenemos que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión del líquido donde está siendo está siendo medida. Entonces tenemos aquí un caso de un buzo. Tenemos que la presión relativa, él tiene una presión atmosférica de 1 atmósfera en la superficie. Luego, cuando él se sumerge, tiene la presión del líquido
Entonces, si no tomamos en cuenta la presión atmosférica, la llamamos relativa, porque únicamente es la presión del líquido. Y aquí abajo, a 10 metros columna de agua, que así se mide la presión en metros columna de agua, tenemos que es una atmósfera. Entonces, esta es presión relativa. Y luego, si hablamos de la presión absoluta, ya vamos a sumar las dos presiones. Sería entonces la presión que tiene del el líquido donde está siendo sumergido, la profundidad, y más la presión de la atmósfera. En total, ahí le saldría que la presión absoluta es de 2 atmósferas. Entonces, dependiendo qué es lo que nos piden, si es la presión relativa, no consideramos aquí la atmósfera. Y si nos hablan de presión absoluta, hablamos que va a ser la presión atmosférica más la presión relativa. Los instrumentos que se usan para medir la presión, tenemos el manómetro y el barómetro, que son dispositivos exclusivamente para medir presiones. Y vamos hasta todos los conceptos que hemos estado estudiando hasta ahorita, los vamos a aplicar para resolver este problema. Nos habla que un colchón de cama de agua mide 2 metros de largo por 2 de ancho y 30 de profundidad. Encuentre el peso del agua que contiene el colchón y la presión ejercida por el agua sobre el piso. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí un colchón. Habla de un colchón de agua. Y este colchón de agua está sobre el piso. O mejor dicho, vamos a decir, porque nos piden al revés, él está ejerciendo una presión sobre la superficie donde se apoya y él en su interior está con agua, colchón de agua. Entonces, me piden que encuentre el peso del agua, W, y la presión que ejerce el colchón sobre el piso. Entonces, tenemos que W es igual a la masa por la gravedad, pero no tengo la masa del agua que está contenida dentro del colchón. Sin embargo, vi el concepto de densidad, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, para encontrar la masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces, tengo que la densidad del agua, y ya lo habíamos visto también, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, multiplicado por el volumen del agua, que en este caso toma la forma del... Entonces, como está en metros cúbicos, todo eso tiene que estar en metros. Vamos a decir que va a ser 2 por 2 por 0.30, convirtiendo los centímetros a metros. Entonces, me va a quedar que la masa va a ser igual a la multiplicación de todo esto. Lo vamos a hacer de un solo. Luego, lo voy a reemplazar aquí. Multiplicado por la gravedad, vamos a tener entonces que W va a ser igual a 1000 por 2 por 2 por 0.3 por los 9.81 que tiene la gravedad. Entonces W va a ser igual a 11.772 newton. Ese va a ser el peso del agua. Luego me pide que calcule la presión. Vimos que presión es igual a la fuerza dividido entre el área. Entonces, ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza se ejerce sobre el piso? Pues el mismo peso. Todo este peso ejerce una fuerza sobre la superficie inferior. Son 11.772. ¿Qué área lo resiste? El área transversal a la fuerza. Esta es la fuerza y el área transversal sería todo esto, que es la zona que está donde descansa el colchón. Entonces, entre el área, y el área va a ser entonces lo largo y lo ancho, que son 2 por 2. Entonces me queda que la presión va a ser igual a 2.943 newtons sobre metro cuadrado. O, como un newton sobre metro cuadrado es un pascal, vamos a decir que 2.943 pascales. Continuamos con el último concepto importante que vamos a estar estudiando hoy, que es el principio de Pascal,
que es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la siguiente frase: la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, es decir, en un recipiente que es cerrado y que no se deforma debido a la presión que ejerce el flujo sobre él o el fluido sobre él. Entonces, de ser así, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Esto lo podemos resumir aún más afirmando que toda la presión ejercida hacia un fluido se esparcirá sobre toda la sustancia de manera uniforme. El principio de Pascal también lo podemos comprobar utilizando una esfera hueca como el modelo que estamos viendo en la parte de abajo, que si nosotros, por ejemplo, utilizamos una jeringa con un globo conectado a su punta y ejercemos presión, esa presión se va a transmitir igual en todo el globo, lo que va a generar, por ejemplo, agujeros. Si nosotros pinchamos el globo, vamos a ver que por todos los lados del agujero sale la misma presión, y esto es por básicamente el principio de Pascal, que lo resumimos nuevamente como que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido, hablando de un recipiente cerrado. Bajo este concepto funcionan, por ejemplo, las prensas hidráulicas que se utilizan, por ejemplo, para poder levantar dispositivos con mayor peso, aplicándole una fuerza mínima. Entonces, únicamente se hace un juego de áreas y con ese juego de áreas nosotros podemos luego transformar esa fuerza en una mayor para poder levantar objetos grandes. Bajo ese principio decimos que la presión en el punto 1, o sea, en el émbolo menor, va a ser igual a la presión en el émbolo mayor. Vamos a resolver un ejemplo usando este principio. Dice el siguiente caso: en una prensa hidráulica el radio del émbolo mayor, el émbolo es esta pieza que tenemos aquí, es 6 veces más grande que la del émbolo menor. O sea que esta es el radio de esta, el radio 2 es 6 veces el radio del émbolo menor. Si se le aplica una fuerza de 50 kilogramos fuerza al émbolo menor, o sea que tengo aquí una fuerza de 50 kilogramos fuerza, calcule la fuerza que se va a transmitir al émbolo mayor, que va a ser la fuerza de empuje resultante de las variables que estamos teniendo en este caso. Como hablábamos, el principio de Arquímedes nos dice que la presión ejercida en un punto va a ser la misma presión ejercida en cualquier otro punto del dispositivo. Estamos hablando que la presión 1 que tenemos aquí va a ser igual a la presión 2 que tenemos acá, de acuerdo al principio de Arquímedes. Vimos que la presión es igual a la fuerza dividida entre el área. En este caso, la presión en el punto 1 va a ser la fuerza 1 dividido entre el área del émbolo 1. Y esto va a ser igual a la fuerza 2 dividido entre el área 2. En este caso, a mí me están pidiendo que encuentre el área 2. En este caso, perdón, sería la fuerza 2. Entonces vamos a despejar para la fuerza 2. Voy a tener que la fuerza 2, voy a pasar a multiplicar, me va a quedar que va a ser el producto de la fuerza 1 por el área 2 dividido entre el área 1. Y quiero que observen algo, es bien interesante. Tenemos que la fuerza resultante va a depender que qué tan grande es el área 2 y qué tan pequeña. Es decir, que a mayor sea el área 2, entre más grande sea esta área y más pequeña sea esta área, mayor fuerza voy a tener aquí. Entonces, por eso es que les explicaba que este es una de las herramientas más utilizadas, por ejemplo, para las prensas hidráulicas, por justamente esta parte que con una pequeña fuerza y con un juego de áreas yo puedo obtener una gran cantidad de fuerza de empuje resultante. Entonces, si vamos a reemplazar, tenemos que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1, que tenemos que 50 kilogramos, por el área 2. Y el área 2
va a ser igual a pi por R2 al cuadrado. Todo esto dividido entre el área 1. En este caso, el área 1 es pi por el radio 1 al cuadrado. Yo no tengo el radio, pero sí sé que el radio 2 es 6 veces el radio 1. Quiere decir que aquí va a ser pi por R1 al cuadrado. F2 va a ser igual a 50 pi por 36 R1 al cuadrado dividido sobre pi R1 al cuadrado. Y puedo cancelar este con este y este. Y me va a quedar que la fuerza 2 va a ser igual a 50 por 36 únicamente. Luego de cancelar el pi, el R1 al cuadrado. Entonces me va a quedar como resultado que la fuerza 2 o la fuerza resultante es de 1800 kilogramos fuerza. Es decir, que de una fuerza que se le aplicó de 50 kilogramos fuerza, obtenemos como una fuerza resultante 1800 kilogramos fuerza.